Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Bueno, entonces, la clase pasada estábamos viendo acerca de los eventos celulares y vimos cómo los leucocitos llegan al sitio de lesión y una vez que llegan al sitio de lesión se va a presentar, van a llegar al sitio de lesión con una finalidad de ejercer la fagocitosis. Entonces, una vez que llegan al sitio de lesión, todo aquello que van a tener que fagocitar, que van a ser restos celulares, microorganismos, células que se encuentran dañadas, todo eso primero lo van a tener que identificar, ¿sí? Y lo van a identificar porque estas moléculas o células o microorganismos van a ser quimiotácticos para estos leucocitos. Entonces, lo primero que se lleva a cabo es esa quimiotaxis. Ahora, si la quimiotaxis no se puede llegar a presentar, ¿sí? Que esto que tengan que fagocitar
esto que tengan que fagocitar no tiene quimiotaxis, ¿sí? O no lo puede identificar el leucocito, el fagocito, para poderlo fagocitar, se va a presentar la opsonización. Y la opsonización no es otra cosa más que la adhesión hacia eso que se va a fagocitar de inmunoglobulinas, ¿sí? G e IgM, y también factores del complemento, como el C3b. Entonces, estas moléculas, una vez que se adhieren a esta célula, microorganismo o molécula que se quiere fagocitar, es reconocida, ¿sí?, por los leucocitos, y se puede ejercer la quimiotaxis. Después de la quimiotaxis viene el englobamiento. El englobamiento no es otra cosa más que una serie de pseudópodos que le salen a la célula para poder a, ese, a eso que se va a fagocitar. Ahora, este englobamiento va a estar relacionado con la adherencia. Eh, los, tanto lo que se quiere fagocitar como este fagocito, en su membrana tienen moléculas de adherencia que son proteínas. Y esas proteínas nos van a ayudar a que una vez que se adhiere esto que se va a fagocitar, estimula a este fagocito para que se formen estas, o que se lleve a cabo el englobamiento. El englobamiento tiene una finalidad de rodear a esto que se va a fagocitar, de rodear con la membrana del fagocito, ¿sí? Y a la hora que va a realizar la ingestión, esto que se está ingiriendo, que se está fagocitando, ¿sí?, a la hora de entrar a la célula blanca, está rodeado por la propia membrana celular del leucocito, ¿sí? Y una vez que se ingiere, que está dentro con la pura membrana celular del leucocito, se le conoce como un fagosoma. Ahora, a este fagosoma se le van a adherir lo que son los lisosomas del leucocito. Y una vez que se adhieren a este fagosoma, esos lisosomas se convierten en un fagolisosoma. Y esto sirve para que se lleve a cabo la digestión, ya que los lisosomas pues contienen enzimas digestivas, ¿sí?, que van a degradar lo que se está fagocitando. Entonces se lleva a cabo la digestión. Ahora, una vez que se digiere esto que se fagocitó, va a haber elementos que pueden ser ocupados por el propio leucocito, y va a haber elementos que van a ser, o los va a sacar a través de la exocitosis, ¿sí?, hacia el medio. Este leucocito lo que va a sacar van a ser productos que se pueden llegar a reutilizar, como por ejemplo carbohidratos, lípidos, proteínas, pero estos ya nada más ya van a ser, están digeridos, y entonces vamos a tener moléculas pequeñas como los aminoácidos, los triglicéridos o ácidos grasos, ¿sí?, que se van a unir a otras moléculas para poder ser transportados, ¿sí? Algo muy importante dentro de la digestión es que los fagocitos, va a depender del tipo de fagocito, hay unos que lo hacen mucho mejor, van a identificar de eso que están fagocitando algunas moléculas, ¿sí?, proteicas de alto peso molecular,
para poder identificar a ese agente, ¿sí? Que está ocasionando un daño. A estas células se les conoce como células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las principales células presentadoras de antígeno. Entonces, esas son las etapas que constituyen lo que es la fagocitosis. ¿Sí? Y es una de las funciones principales que van a tener los fagocitos. Y la otra es reconocer los antígenos que se encuentran presentes en eso que están fagocitando. Y aquí tenemos lo que es la opsonización. ¿Sí? Vamos a ver que esta bacteria es un ejemplo de una bacteria que está opsonizada, se la dieron anticuerpos y complemento. Y ya que está opsonizada, pues el fagocito ya la puede reconocer, porque tiene receptores tanto para los anticuerpos como para el complemento. Entonces fácilmente la va a poder reconocer y ya después realizar todos los pasos de la fagocitosis. Ahora, hay dos situaciones en las cuales se va a poder destruir aquello que se está fagocitando. Una a través del brote respiratorio, que es a través de iones que van a radicales libres de oxígeno, principalmente en los peroxisomas, y la otra es a través de las enzimas lisosomales, las proteasas, DNasas, lipasas y amilasas que hay en los lisosomas. ¿Sí? Entonces, a través del brote respiratorio es por medio de radicales libres de oxígeno, como el ion hidroxilo, el ácido hipocloroso, el anión superóxido, ¿sí? Y el óxido nítrico. Son radicales libres de oxígeno que van a ayudar a destruir aquello que se está fagocitando. Y eso lo conocemos como el brote respiratorio o explosión respiratoria. Ahora, este brote respiratorio, ¿sí? También se puede llegar a presentar sin la ingestión de, que se complete, sin que se complete toda la fagocitosis. Puede ser influenciado nada más por los anticuerpos, ¿sí? Y entonces generan estos iones o radicales libres de oxígeno y pueden empezar a destruir a una bacteria. Y esto es a través de un anticuerpo que se une a un receptor membranal de los leucocitos, en este caso el CD32, para activar a una proteína que son las oxidasas y generar los radicales libres y que van a llevar a cabo lo que es el brote respiratorio y la generación de iones de oxígeno. Y bueno, otra actividad dijimos que era la de reconocer antígenos.
Esto de reconocer a los antígenos es algo que se tiene que realizar por sí. Nuevamente se encuentran con esto que causó daño en algún tejido u órgano, lo que hizo que se murieran algunas células. Para que el cuerpo pueda llegar a estar consciente de lo que le causó ese daño, pues se tiene que reconocer al antígeno. Los antígenos hay muchos y esos antígenos generalmente son proteínas de alto peso molecular que se encuentran en la superficie de aquello que puede causar daño, bacterias, virus. Y entonces estos antígenos, ¿sí?, son reconocidos por algunas células que se conocen como células presentadoras de antígeno, ¿sí? Las células presentadoras de antígeno, principalmente, principalmente en algunos tejidos, vamos a encontrar que una de las principales células presentadoras de antígeno es la célula dendrítica. Y se le conoce como célula dendrítica porque tiene prolongaciones citoplasmáticas parecidas a las neuronas. Y no es otra cosa más que un macrófago altamente especializado para ejercer esa función, ¿sí? Otras células presentadoras de antígeno pueden ser los linfocitos B o los macrófagos. Y se menciona que casi todas las células o todos los leucocitos pueden llegar a ser células presentadoras de antígeno si así se requiere, pero las principales células presentadoras de antígeno son las células dendríticas y las vamos a encontrar bien distribuidas en aquellos lugares donde tengamos más contacto con los antígenos. La piel, tracto gastrointestinal, respiratorio, ¿sí?, en la parte alta del sistema respiratorio y en la parte baja del sistema urinario. Ahí es donde vamos a encontrar esta gran cantidad de células dendríticas, ¿sí? Entonces esas son las células presentadoras de antígeno. Ahora, una vez que una célula presentadora de antígeno ha fagocitado, ¿sí?, un elemento que tiene estos antígenos, lo fagocitó y se va a dirigir principalmente. Acuérdense que el movimiento de las células es unidireccional. Entonces venía del sistema circulatorio de la sangre y llegó al foco de lesión. Y del foco de lesión, ya que tiene este antígeno, o si es una célula presentadora de antígeno, se va a ir de ese foco de lesión, pero a través de los vasos linfáticos. Y va a dirigirse al ganglio linfático regional. Y en el ganglio linfático regional se encuentran las células que nos van a llevar o que van a llevar a cabo la inmunidad específica, que son los linfocitos. Y entonces esta célula presentadora de antígeno va a exponer este antígeno en su membrana, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, en representado por ese triángulo rojo, es el antígeno y lo va a presentar hacia el linfocito T, ¿sí? Y este linfocito T es un linfocito especial, que se le conoce como linfocito T cooperador. O linfocito T auxiliar, ¿sí? Y este tiene específicamente un antígeno, ¿sí?, que se le conoce como CD4. Entonces este linfocito T también se le conoce como linfocito T
CD4 auxiliar o cooperador. Y lo que va a realizar este linfocito T CD4 es, van a hacer varias cosas. Una es que este CD4, ¿sí?, puede llegar a dividirse, ¿sí?, y formar células de memoria. Y entonces tenemos una célula que identificó un antígeno y que lo vamos a tener ahí presente para que cuando se presente, cuando lo vamos a tener ahí en ese ganglio linfático, y cuando tengan contacto nuevamente con ese antígeno, él se pueda dividir a través de mitosis y podamos responder, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a responder estos linfocitos CD4? Activando a otro linfocito que se conoce como linfocito tóxico o CD8. Va a activar al linfocito CD8 o tóxico. ¿Por qué se le dice tóxico? Porque produce citocinas. Y además en su superficie tiene receptores específicos para ese antígeno que le presentaron. Entonces va a activar este linfocito T cooperador, activa al linfocito T citotóxico, ¿sí? Y va a ir dirigido específicamente a destruir a eso que tiene el antígeno, ese antígeno que le presentaron. Y es por eso que tienen afinidad por un antígeno específico, y es por eso que se le conoce como inmunidad específica. A este tipo de inmunidad específica se le conoce como celular, ¿sí? Inmunidad específica celular. Otra cosa que va a hacer el linfocito T, CD4 o cooperador o auxiliar, ¿sí?, es estimular al linfocito B para que este linfocito B se transforme, ¿sí?, en una célula más grande que va a tener una actividad muy grande dentro de la síntesis de proteínas, porque se va a convertir en una célula plasmática. El linfocito B entonces se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos y nos da el otro tipo de inmunidad específica, que es la inmunidad específica humoral, que se lleva a cabo a través de la producción de anticuerpos. Y entonces estos anticuerpos pues son específicos para ese antígeno, ¿sí? Y entonces, ya que se produjeron esos anticuerpos, pues van a ir directamente a marcar a través de la opsonización a esos antígenos, ¿sí? O también los anticuerpos tienen ese poder de destruir o de alterar las membranas celulares. Y ahí entonces se da la inmunidad específica humoral. Ya lo vimos. Ahora, dentro de las células fagocíticas, ya vimos que había uno que conocemos como monocito, ¿sí?, que proviene de la célula madre mieloide, igual que los granulocitos. Y este monocito, cuando se encuentra inactivo
O sea, este nombre lo recibe cuando se encuentra inactivo y se encuentra en la sangre. Y una vez que se estimula este monocito o que migra hacia otros tejidos, ¿sí? Ya lo conocemos como macrófago. En la sangre también, si en la sangre llega algo que es extraño, este monocito se puede activar y podemos encontrar macrófagos en la sangre. ¿Sí? Pero cuando están circulantes y no están estimulados para ejercer la fagocitosis, los conocemos como monocitos. La característica que tienen diferente de un monocito a un macrófago es o lo más claro hay muchas cosas que tienen diferentes, pero algo que los diferencia claramente es el aspecto de su membrana celular. La membrana celular del monocito generalmente es ligeramente redondeada y en el macrófago vamos a ver que tiene prolongaciones citoplasmáticas. Esa es una de las diferencias, el monocito no las tiene. Y el macrófago tiene esas prolongaciones citoplasmáticas que le ayudan a estar fagocitando los elementos que tiene que fagocitar, ¿no? Y va a recibir su nombre dependiendo del tipo de tejido a donde se haya dirigido. Entonces, en el hueso, por ejemplo, los macrófagos se conocen como osteoclastos. En el pulmón tenemos a los macrófagos alveolares. En el hígado, las células de Kupffer. En el tejido conectivo, a los histiocitos. Y en el cerebro tenemos a la microglía. Entonces, todos estos son monocitos que en su momento migraron hacia los tejidos y entonces ya tienen otro nombre, son macrófagos, pero ese nombre se lo vamos a asignar o el nombre específico se le asigna dependiendo el tejido u órgano en el cual estén. ¿Sí? Pues tenemos diferentes tipos de nombres para los macrófagos. Bueno, ahora los fagocitos, ¿sí? Una vez que surge un daño, una necrosis, van a empezar a fagocitar eso que está dañado, lo que pudo causar el daño, como son las bacterias u otros microorganismos, y también va a empezar a fagocitar parte de células que se encuentran alrededor del sitio dañado y que se encuentran sanas. Esto es para delimitar bien el área y que no queden sustancias que puedan llegar a ejercer nuevamente el daño. ¿Sí? Y se activan todos los fagocitos. Entonces, en el caso de los fagocitos, lo que van a hacer va a ser eliminar todo ese tejido dañado y fagocitar aquello que hizo el daño, ¿no? Y se van a generar, ya dijimos que mediadores químicos como las interleucinas, factor de necrosis tumoral. Hay otros que se conocen como factores de crecimiento y esto nos va a ayudar a que se empiece a generar lo que es la reparación. Los factores de crecimiento van a estimular la fibrogénesis, ¿sí? Que es la formación de granuloma, que nosotros lo conocemos como tejido de granulación, ¿sí? Para poder primero poner este tejido, que es como si fuera una cicatriz que se puede llegar a remover, ¿sí? Porque está hecha a base de fibrosis. Si el daño fue muy extenso y no se puede llegar a reparar con regeneración celular, esta fibrogénesis es permanente y queda una cicatriz. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos reparación.
Ahora, va a depender del daño que se ocasionó en el organismo para que surjan algunos efectos que nosotros conocemos como efectos sistémicos del proceso inflamatorio y que está mediado por las citocinas. Y aquí esto es algo importante para empezar a reconocer cómo se presentan las lesiones o daños en los tejidos. Por ejemplo, un daño en un tejido, ¿sí?, podría ser el piquete de un mosquito. Y un daño en un tejido puede ser que un paciente tenga eh, parvovirosis, por ejemplo. Un perrito tenga parvovirus canino y que tenga daño en el intestino delgado. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Alguien que pueda decirme qué diferencia hay entre esos dos daños. ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha el audio. No sería, Ajá. eh, no, iba a decir que así como que es más grave, no que otro. El parvovirus es como que más avanzado. El daño es más extenso, ¿no? En el organismo. Más extenso y es más, pues sí, es más grave. Es una inflamación más severa, ¿sí?, que el piquete del mosquito. Y entonces aquí podemos nosotros reconocer dos tipos de lesiones, ¿sí? En general, así viendo las lesiones en general, nosotros las podemos agrupar en dos. Unas que son locales y otras que son sistémicas. Entonces, ¿sí?, las locales como las sistémicas son procesos inflamatorios, pero las sistémicas nos van a llevar a que esos procesos inflamatorios y la generación de citocinas nos lleven a, a esos signos que nosotros podemos reconocer como signos generales de inflamación sistémica, ¿sí?, que es algo muy importante de reconocer en un paciente que está enfermo. Entonces, esto aquí está nada más el ejemplo de una invasión microbiana, ¿sí?, o que ocasiona daño, hay estimulación de fagocitos, hay producción de citocinas, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Y estas tres citocinas, ¿sí?, lo que nos van a ocasionar, si se producen en grandes cantidades, es un proceso inflamatorio sistémico. Y nosotros lo vamos a poder reconocer porque estos procesos inflamatorios sistémicos nos van a dar lo que conocemos como signos generales sistémicos de inflamación, que es la depresión, la pérdida de apetito o anorexia o hiporexia y la fiebre. Entonces, cuando nosotros encontremos estos signos de enfermedad, que son signos de enfermedad general, ¿sí?, pero nos indican que ese proceso que está presentando ese individuo o esa enfermedad es sistémica, ¿sí? Y si es sistémica, quiere decir que
es más grave que una local. ¿Sí? Siendo las locales también algunas que las locales pueden llegarse a desarrollar asistémicas, eso sí lo tenemos que conocer bien. Hay algunas enfermedades locales que conforme van avanzando se convierten en sistémicas. Y entonces estos son los signos, son muy importantes porque son los signos generales de inflamación sistémica. Y lo que a veces nos cuesta trabajo reconocer es que si un daño en un organismo es sistémico o es local. Entonces, si es sistémico, vamos a tener fiebre, pérdida de apetito, depresión. Por ejemplo, tenemos un paciente que atropellaron y que le fracturaron el, fracturaron el radio, por ejemplo, ¿no? Ese día que lo fracturaron, generalmente lo que se presenta es un proceso inflamatorio sistémico, ¿sí? ¿Por qué? Pues se generan mucha cantidad de citocinas por el daño que le produjeron. Y entonces, obviamente, va a tener depresión, pérdida de apetito y puede o no llegar a tener fiebre, va a depender del daño que se le produjo. Pero posteriormente, si esa lesión nada más fue ahí en el radio, fue fractura en el radio, posiblemente al siguiente día se le quite esa producción de citocinas y el perrito empiece a dejar de estar deprimido, puede empezar a comer y se le quita la fiebre. Entonces, un proceso inflamatorio de ser sistémico se puede convertir en local, ¿sí? Y nada más le va a doler y nada más va a sentir ese proceso inflamatorio pues cuando se mueva, en caso de que nada más tenga lesionado esa extremidad. O puede ser al revés, ¿no? Que un proceso local, por ejemplo, una infección gastrointestinal, que sea local, que haya un daño en los intestinos por, no sé, por una infección bacteriana, pero que sea local, que va a ocasionar diarrea y vómito, pero que no se pueda controlar y empieza a ocasionar daño grave en el intestino. De ser local se va a convertir en sistémica. Y entonces empezó con diarrea, pero seguía comiendo y de repente dejó de comer, empezó a tener fiebre, depresión, ¿sí? Y seguía con una diarrea más profusa. Entonces, ahí es como vamos a ver también nosotros la evolución de un daño en los tejidos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si ese individuo, con lo que nosotros estamos haciendo como médicos, está evolucionando hacia una mejoría o está empeorando? Y pues es a través de conocer bien el proceso inflamatorio cuando es local y cuando es sistémico. También estos tres eventos o signos de enfermedad son a veces muy evidentes, ¿no? Y son los que siempre nos llegan y nos dice, son tan evidentes que el propio dueño de los animales puede llegar a captar. Y entonces es una de las señales en las cuales los propietarios empiezan como lo pueden llegar a captar, es lo primero que ellos empiezan a ver del paciente y no lo lleva, ¿no? Cuando ya es un proceso inflamatorio sistémico, no local.
Bueno, todos estos factores oxitocinas que se van a generar van a estimular al hígado para que empiece a producir estas proteínas que tanto hemos hablado de que produce el hígado y que nos ayudan a el proceso inflamatorio. Por ejemplo, aquí tenemos a la albúmina, ¿no? Va a empezar a producir más albúmina, la transferrina, ¿sí? Que es el transportador del hierro, factor de von Willebrand, fibrinógeno para lo de la cascada de la coagulación, ¿sí? Inhibidores de las proteasas, porque acuérdense que se generan muchas proteasas y tiene que producir inhibidores para que esas proteasas no sigan destruyendo células. Va a producir los factores del complemento, proteínas como los amiloides, que son precursores de globulinas. Y entonces el hígado es uno de los órganos que se ve mayormente estimulado por la generación de estas citocinas para producir elementos que nos van a ayudar al proceso inflamatorio. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien, profe? Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Por el Hasta luego.